Bien, ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 6 minutos, 2 de la tarde con 6 minutos, y vamos de inmediato con mis compañeros en la mesa de periodismo de este día, de este 2 de agosto. Tenemos con nosotros a mis compañeros que ya están aquí. Marta Olivia López, directora de En un 2x3 Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Saludo también a Arturo y a Juan Becerra. Buenas tardes. Gracias. Arturo Cano, periodista de La Jornada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Marta, ¿cómo estás? Juan, qué gusto. Aquí los saludo desde una bella placita en Zacatecas, Ándale. donde dentro de un rato voy a presentar el libro más reciente de mi autoría. Bien, qué bueno, muy bien, pues qué bueno que andas por allá, ya nos platicarás. Juan Becerra Costa, buenas tardes, periodista, articulista en La Jornada y conductor en Grupo Fórmula. Juan, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Marta Olivia, qué gusto saludarte. Arturo, pues qué envidia que estás ahí en Zacatecas, y a quienes nos están viendo, pues gracias. ¿Por qué envidia, Juan? Lo primero que vi al llegar aquí fueron 15 paredes con el nombre de Ricardo Monreal y 2 espectaculares que no había visto en otro lado, ¿eh? Bueno, pero también, no sé, puedes ver obras de Coronel, que pues, nació ahí cerquita y ahí tienen bastantes. Bueno, la presentación del libro será en el Museo Felgueres, que es un espacio maravilloso, realmente un privilegio que sea en ese lugar. Órale, pues muy bien por todo. Marta Olivia, vamos comenzando. ¿Qué opinas de esta campaña que se ha desatado, sobre todo con Televisión Azteca y Javier Alatorre, el conductor del programa central de Televisión Azteca, que ha dicho que ahí viene el virus del comunismo? Comunismo, comunismo, comunismo. ¿Qué opinas, Marta Olivia López? A mí me parece que está que está mostrando su real cara. TV Azteca ya se está abriendo ya al hablar de esta campaña y de estos libros comunistas. Se me hacen muy desproporcionado, muy grave también, porque yo no escuché en esa información, en eso que dice Alatorre representando a TV Azteca, yo no veo argumentos, no veo contenido. Habla cuestiones como que los comunistas promueven en las guías para los maestros el desprecio al trabajo. Eso, por ejemplo, se me hizo muy grave, porque va esta idea de la derecha y la ultraderecha de que los pobres son pobres porque somos huevones. Habla de este desprecio, dicen, de estos libros, y por consiguiente, de acuerdo a esta versión, a la cultura, a la religión, hasta la familia. Entonces, esas ideas se me hacen bastante graves, y que son parte de lo que están promoviendo, y que de lo que están como al unísono estas voces de ultraderecha en los últimos meses, ¿no? Lo otro de que se sienten empoderados, que buscan generar violencia y resentimiento entre los mexicanos, buscan acabar con México como lo conocemos. ¡Qué bueno! Porque precisamente el emporio de TV Azteca y de Ricardo Salinas Pliego se hizo con ese México que ya no queremos en México, ¿no? Entonces, me parece eso, y se me hace un despropósito total cuando citan a Freire, a quien dicen que es un pedagogo de orientación marxista, como si eso fuera, como si su obra no tuviera nada que reflejarse ahí, y solo el hecho de ponerle la etiqueta de marxista ya habría que irse en contra de él. Una de las críticas de los libros que hacen es que lo que dice también es que se pregunten si el tiempo es dinero o es algo más. La televisora de Ricardo Salinas Pliego también critica que se hable de la lucha social y de las dinámicas de poder y control que se ejerce sobre las personas. Yo creo que los que no quieren que avancemos, los que no quieren que estemos con los ojos más abiertos, los que no quieren, o los que quieren que ese régimen que estaba antes con el PRI, con el PAN, que muchos se favorecieron, son parte de esta gente que enarbola, digo Javier Alatorre por ser la cara, ¿no? Pero es finalmente Ricardo Salinas Pliego. Pues sí, así es, Marta Olivia, gracias. Arturo Cano, antes de que nos hables del marxismo-monrealismo, dinos tu opinión acerca de este tema, de esta cruzada contra el comunismo en varios segmentos, la Unión Nacional de Padres de Familia, Televisión Azteca
y otros grupos que están diciendo con los niños no. ¿Qué opinas, Arturo Cano? La derecha es la derecha, la ultraderecha es peor. Y acusan al gobierno de López Obrador de estarnos regresando al pasado, de llevarnos al sexenio de Luis Echeverría, pero ellos con esta campaña nos están regresando nada más y nada menos que a 1959 y 1960, cuando la Unión Nacional de Padres de Familia hizo toda una batalla en contra de los libros de texto gratuitos que inició el presidente López Mateos. En aquel momento los argumentos eran muy similares. Parece ser que no ha habido ningún avance. Pero en este debate de los libros de texto no podemos ignorar tampoco el papel que ha desempeñado un funcionario que ocupa una dirección general en la Secretaría de Educación Pública, la Dirección de Materiales Educativos, pero que tiene un papel muy relevante en todo este asunto de los libros, porque pues al parecer se manda solo, al parecer él define hacia dónde caminan los libros. La Secretaría de Educación Pública tiene alrededor suyo un muy buen equipo de personas muy experimentadas en temas educativos, personas que tienen décadas en distintas áreas de la educación, la básica, la media, la superior, expertos en distintas materias. Pero todo este tema de los libros ha quedado en manos de este funcionario, de Marx Arriaga, que si ustedes revisan su cuenta de Twitter, se la pasa envolviéndose en una bandera roja para tirarse del castillo de Chapultepec como si fuera un nuevo Juan Escutia, inventando conspiraciones donde hace en esquina la ultraderecha con la coordinadora, declarando que una dirección general de la CEP es algo así como la última trinchera de la lucha contra el capitalismo. Y bueno, pues toda esta retórica ha tenido un efecto no deseado quizá en Palacio Nacional, porque esta retórica marxiana, por Marx Arriaga, lo que ha conseguido es unificar y darles potencia a los adversarios. Hay que leer los tweets de Marx Arriaga y ponerlos frente a las declaraciones recientes del presidente nacional del PAN, ¿no? Quien esta mañana aseguró o llamó a los padres de familia a quemar los libros o a arrancarles las hojas con las que no estén de acuerdo. Hizo ese llamado a los padres de familia. Entonces, en este debate hay poca discusión sobre el contenido real de los libros y cómo se pueden mejorar, porque estamos atrapados entre el protagonismo excesivo del ideólogo Marx y el fascista Marco Cortés. Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema que evidentemente está calentando aún más los ánimos políticos e ideológicos en una batalla histórica entre conservadores y liberales, pero hoy con todos estos ingredientes de los cuales Arturo Cano destaca pues la postura exagerada del marxiano Marx Arriaga a cargo de una parte importante de este proceso de los libros de texto? Juan Becerra Costa, por favor. Me parece que Arturo le acaba de dar al clavo a un asunto fundamental que tiene que ver con esto que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, la endogamia, ¿no? Este mal que premia lealtades pero castiga la eficiencia, causando con ello pues tribus como estas que se agarran a sillazos y que le dieron en la torre al PRD. Y lástima que un tema tan importante, profundo, se esté politizando, porque eso es lo que ha sucedido. Por un lado, el de la derecha, como siempre, hay mala leche, hay oscurantismo, y por el gobierno hay cosas que revisar. Entre ellas esto que está mencionando Arturo. Pero como se volvió tema político, y la política parece ser más importante que cualquier otra cosa, entonces, pues, otra cosa, digo, la educación y con ella los niños, pues estos pasan un segundo término. Y la oposición, hay que entender que está muy enojada por todo lo que hace este gobierno. Y más cuando, de acuerdo al momento que vivimos, se incluyen los libros de texto, como tiene que ser información
de enorme importancia, como la que tiene que ver con la educación sexual, ¿no? Fundamental que tanto niñas y niños conozcan su cuerpo, que tengan conocimiento sobre su sexualidad, las implicaciones que lleva el ejercerla. Además, en un país como el nuestro, con los índices que tenemos de embarazos en niñas y en adolescentes, es fundamental que se imparta una materia que prevenga este tipo de situaciones que pueden truncar el desarrollo de una jovencita, también de un jovencito, alterar el núcleo familiar, traer al mundo además una criatura que será arrullada en manos de una niña y cuyo bienestar dependerá de personas que aún no tienen, no desarrollan las capacidades tanto psíquicas como físicas, como sociales, para poder garantizarles sus derechos fundamentales. Uno de ellos, la educación, esa que quieren quemar los de la ultraderecha. Incluso ya oyeron que Marco Cortés llama a los padres de familia a arrancar las hojas de los libros de texto, igual que cuando la Inquisición quemaba libros, no ha cambiado en nada. Están enojados además porque se habla del fraude que cometieron en 2006 y bueno, lo de las familias los tiene echando espuma por la boca, no les gustan las cosas como son y por ello intentan taparlas, no conciben que una familia de 2 padres o de 2 madres tenga los mismos derechos que el de una mujer y un hombre. Son antiderechos ellos, han sido beneficiados por el privilegio, algo que además saben que que nace de la excepción, por ello cometen abusos, por ello los derechos no los conciben como algo universal, los confunden con privilegios, creen que por tener dinero, por ejemplo, tienen más derecho. Es que estoy pagando, dicen, para reclamar un privilegio como si fuera su derecho. Y esto se refleja claramente con los enojos que tienen sobre los libros de texto. Tal vez prefieran que la pareja hombre de su hermano o la pareja mujer de su hermana, pues a sus propios hijos les digan él o la roomie de su tío o de su tía. No, mira, oscurantista sí, pero ahí está el otro lado de la moneda. Parte ya la decía Arturo, no la voy a repetir. Del otro lado también trae errores, me parece, los libros. O sea, no he podido tener uno a la mano, pero se ha señalado, por ejemplo, que hay errores en las alineaciones de los planetas, porque se acusa que se imprimió una lámina que está ahí en internet, que la googleas y la aparece, y que contiene esos errores. O sea, también si eso es cierto, pues ¿en qué cabeza cabe? O sea, no puede haber un solo error en un libro de texto gratuito de la SEP. Y si se da el caso, hay que reconocerlo. Y es que también existe la percepción de que reconocer un error sería algo así como declararse inútil o ineficaz, y para nada es así. Ni una persona, ni un funcionario, ni un gobernante, ni un gobierno completo están exentos de equivocarse. Y cuando eso sucede, se arregla, se resuelve, pero para ello es necesario reconocer ese error. Así que parece que aquí todos mal, y los niños la están pagando, Julio. ¿Están ahí o me quedé hablando solo? Yo te escucho, no sé si perdimos a Julio. ¿Me oyes? Estoy aquí. Ah, bueno, pues sigamos nosotros discutiendo sobre el tema. A Julio. Pero tú, o sea, ustedes han visto este asunto de que habría errores en la alineación de los planetas, por ejemplo, faltas de ortografía en los libros de texto. Lo comentó Julieta Fierro, y fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Juan, porque los errores que se tengan que corregir, incluso sería válido como un ejercicio de transparencia. De acuerdo a lo que nos dijeron, hay tantas faltas de ortografía, hay tantas imprecisiones y ya las corregimos. Entonces me parece que hasta eso sería saludable. Lo que no es saludable, me parece, es que aprovechando la coyuntura, o sea, en esta polarización, se aproveche y se ataque directamente, ¿no? Se ataque directamente, y esto lo aprovecha la derecha, y esto me recuerda rápidamente a Monsiváis, lo que decía sobre la derecha, que él decía, la derecha mexicana es la mejor concebible, es estúpida, arrogante, atrasada y represiva. Entonces es la mejor derecha concebible porque reúne todos los requisitos del modelo. Y me parece que ahorita, justo en este tema, pues sí se tiene que, la derecha se muestra tal cual, ¿no? Las posiciones de Marco Cortés y demás. ¿Tú cómo ves, Arturo? Bueno, ¿Sabes el orden de los planetas? Bueno, sí me sorprende que de alguna manera que retomen este discurso, como decía Julio en el inicio del programa, macartista de plano, ¿no? Porque son palabrejas
que hace muchísimos años no escuchábamos más que en grupúsculos, no sé, quiero pensar en las Águilas Mexicanas que se manifiestan ahí de cuando en cuando en la Ciudad de México, estos grupos protofascistas de skinheads mexicanos, o en los resabios del Partido del Gallito, del Partido Demócrata Mexicano, del sinarquismo en el Bajío. Bueno, ahora vemos esas expresiones de manera más clara en personajes como Verástegui, que por sí mismo pues es pues un actor haciendo un papel, pero que tiene detrás suyo una gran cantidad de intereses, mucho dinero y el respaldo nada más y nada menos que de Donald Trump. Entonces, este discurso de una de las principales cadenas de televisión del país, de TV Azteca, que nos lleva de regreso a la Guerra Fría y a un lenguaje que creíamos superado, pues exhibe pues que cuál derecha que se quiere vestir de izquierda, como han hecho los candidatos o los aspirantes presidenciales del PAN, Xóchitl Gálvez y Santiago Krill, ¿no? Sino que pues todavía hay un núcleo muy atrasado que debería preocuparle mucho más quizá al frente opositor, porque ahí es donde está parte de su base política, de su base social. Por desgracia, en este tema les han echado una gran ayudadita desde el gobierno, y particularmente desde un área de la Secretaría de Educación Pública que todo el sexenio ha sido una dependencia en la que parece haber como parcelas o cotos de poder que no dependen de la persona que esté en la titularidad de la secretaría, sino que dependen del mando que se ubica a 2 cuadras del edificio de la sede argentina, es decir, en el Palacio Nacional. Entonces, estos personajes que actúan en función, no como el equipo de una secretaría, no como con un proyecto compartido. Marx Arriaga, el personaje del que hablamos, ha dado incluso entrevistas en el que habla de la dirección que él encabeza como si fuera un partido político, pues a ver qué hace la SEP, ha llegado a decir, ¿no? Como si la SEP fuera otro ente. Forma parte de la SEP. Como si no formara parte de la Secretaría de Educación Pública y como si no fuese un funcionario que debe rendir cuentas en primer lugar al titular. Pero bueno, en la SEP no es el único funcionario que se maneja de esa manera. Hay otros, especialmente la Subsecretaría de Educación Básica, que también al parecer no responden a los titulares. Tiene que ver un poco con el diseño el estilo de gobernar del presidente López Obrador, y con este diseño en el que él siempre ha dado mayor importancia a los encargos que a los cargos. Ahí está. Ya llegó Julio. ¿Dónde andabas? Debo decirles que todo esto fue actuado, fue una treta que organicé para poder demostrarle a la audiencia que estos programas se conducen solitos con ustedes, que son extraordinarios periodistas, conductores, y que saben qué hacer en momentos que nos suceden a todos. Yo siempre recuerdo una frase de un periodista argentino que siempre me dijo: en cuestiones de cámara, de reflectores, de sonido, en programas electrónicos, uno siempre se cae. La diferencia es cómo se levanta, y bueno, aquí ustedes levantaron aquí mi ausencia de una manera extraordinaria, así es que a mí se me hace que ya ni voy a decir nada, ya ustedes síganle diciendo y poniendo temas, y adelante. A ver, ¿quién sigue? ¿Marta Olivia o Juan? ¿Quién es el que sigue? Pues yo digo que Marta Olivia. Sí, va Marta Olivia, A ver, Marta Olivia. ¿Íbamos con las corcholatas o qué seguía, Marta Olivia? ¿Cuál es otro? Seguía doña Xochitl. Hablando de educación y de falta de educación, ya viste que en la oposición los que quieren quemar los libros de texto no saben sumar, no saben que la totalidad no es el 130, sino el 100%. Sí, justo eso, o sea, se están quejando de las matemáticas y de lo demás, y justo vamos al tema de Xóchitl Gálvez. A mí me parece que su actitud, esa de no saber sumar,
ese del 80 de ella, más el 30 del marido, más el 20 de la hija, y que no resulta al 100%, bueno, pues nos habla de que los libros de texto gratuito de hace años también traían muchos problemas, o los problemas de no estudiar bien matemáticas. Pero más allá, a mí me parece que la actitud de Xóchitl Gálvez es como la actitud, ustedes recordarán a la Lucero, y que asemeja mucho, si a mí me pareció, haciendo un poco este recuento, a Donald Trump cuando era candidato presidencial. Él decía, yo puedo salir ahorita a una avenida, al Times Square, ahí afuera, puedo matar a alguien y la gente me va a seguir a cualquier lado. Yo creo que esa es la actitud que le han estado recomendando a Xóchitl Gálvez, es yo puedo, sí hice negocios, era tan buena haciendo negocios que hasta el gobierno me contrataba. Y hay que subrayar que la senadora del PAN, sus empresas no han obtenido contratos con gobiernos de manera ilegal, como ya lo he dicho, pero recordemos que no se le está señalando de haber cometido algo ilegal, sino de usar sus cargos públicos y sus puestos para tener influencia a la hora de obtener contratos de millones de pesos en las administraciones públicas. Me parece que es eso lo grave, y que está cayendo en la actitud de sí, y, o sea, oiga, tiene contratos, sí, ya, si ella los hubiera dicho, si hubieran sido transparentes y si hubieran sido regulares y no hubiera aprovechado sus cargos, pues no habría ningún motivo de debate ahí. El problema es que a partir de ahora se sabe las empresas, la forma en que se lo hacen, y ella lo toma como, y esta normalización de la corrupción y del tráfico de influencias, este reportaje que publica Alejandro Almazán, sin embargo, donde demuestra fehacientemente cómo autorizó ampliaciones dentro de los del cártel inmobiliario, a mí se me hace bastante grave, y ella sigue apareciendo como, o sea, y sí lo hice, ¿no? Soy de la cultura del lecheganismo, y perdona más, quiero comentar esto que me conmovió hasta las lágrimas, este reportaje o nota del Financial Times donde dice que era una niña pobre y que la sacaban a vender a las calles de Hidalgo con un padre alcohólico, y que de ahí se convierte en una gran figura de la oposición. Y con esto cierro mi intervención. Muy bien, Marta Olivia. ¿Qué sigue, Juan Becerra Costa? Pues mira, Julio, cuando perteneces a un grupo político que llama a los padres de familia a arrancar las hojas de los libros de texto de sus hijos, ancestralmente inquisidora y enemiga del conocimiento, es normal que no te salgan las matemáticas y que creas que puedes construir una empresa repartiendo sus acciones hasta un 130%. Igual, y ya retomando lo que decía Marta Olivia sobre que de niña salía a vender gelatinas y le fue muy bien, pues igual por eso le iba también vendiendo gelatinas, porque te cobraba 10 pesos y te daba un 30% más de gelatina. Pero mira, más allá del lapsus, que además todos podemos tenerlo, todos podemos tener uno, lo hemos tenido, o sea, sí muestra que como que no hay mucha claridad en la constitución de sus empresas, Xóchitl. Por cierto, ya dijo que la fiscalía que las investigue porque a ella le conviene. Y sí, este tema, meramente político hasta ahora, por su propio cauce debe pasar al jurídico. Y sí, que se investigue, que se deslindan responsabilidades. Si Xóchitl Gálvez cometió algún tipo de delito, como se le ha acusado, que sea la autoridad correspondiente quien así lo determine, porque es delicado. Una alcaldesa que hubiese tenido beneficios por su cargo a través de contratos a sus empresas por parte de proveedores de esa demarcación que gobernaba, pues así no se puede, que se investigue. Nada más aquí hay una cosa, ya para acabar con esta intervención. Lo que no acabo de entender es por qué casi no se habla aquí, sí, pero no en todos lados, de que la empresa en la que tenga participación una funcionaria, un funcionario público, no puede celebrar contratos, importar como se llama, licitación, adjudicación directa, como sea, no puede tener contratos con el gobierno. Estamos hablando de conflictos de intereses y de un delito. Por eso que sea la fiscalía que investiga, ¿no? Que arroje pruebas. Pero, híjoles, también si no han podido con el caso de Lozoya y se les fue Rosario Robles, pues yo lo veo difícil.
y peor se pondrá si llega al Poder Judicial, porque ya vieron que esos hasta le descongelaron las cuentas a la mujer de García Luna. Bien, gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, no sé si quieras hablar sobre este tema de las matemáticas o la aritmética elemental de Xóchitl Gálvez, o entramos al otro tema que también resulta muy impresionante, estos signos de un hartazgo social y de pues cosas terribles, por ejemplo lo de San Luis Potosí, donde un maestro de artes marciales golpeó a un chavito de 15 años de edad, que según lo que se ha dado a conocer, estaba trabajando en sus vacaciones en esta empresa de comida rápida especializada en sándwiches Subway, y que fue agredido por esta persona con un salvajismo, y bueno, las redes sociales incendiadas en críticas, en demanda de que haya acción contra él, venganza de ojo por ojo que algunos plantean, entre otros Pedro Ferriz Hijar, que dice que él practica Maga Crab, este arte marcial, y que él podría entrarle a darle su merecido a este personaje. Y en Hidalgo, donde la gente protestó por el asesinato o la muerte de una persona de 60 años de edad que fue golpeada por policías y luego reportada muerta. Llegaron a vandalizar el Palacio Municipal, patrullas e incluso la casa del presidente municipal. Signos de hartazgo, de gran irritación social, Arturo. Pues creo que algunos comenzarán a hablar del mal humor social, como ocurre siempre en la víspera de procesos electorales muy importantes. Yo creo que gran parte de estos hechos, que si nos remontamos al mes anterior y a 2 meses o a 3 meses, vamos a encontrar asuntos similares que causaron la indignación social. ¿Cuánto tiempo hace fue lo de los padres de familia en un kinder? ¿No? Hace 2 semanas apenas, ¿no? Pero creo que el denominador común en estos asuntos es que este tipo de agresiones, este tipo de expresiones de violencia imparable, sin control, tienen un correlato que es la impunidad. Mientras prevalezca la impunidad, mientras este tipo de asuntos no sean castigados de manera ejemplar, y no me refiero solamente a a aquellos en los que haya la fortuna de que exista una grabación donde quede clarísimo el culpable en los términos de la agresión, etcétera, etcétera. Pues mientras tengamos este sistema judicial y fuerzas de seguridad ineficientes, pues creo que este tipo de expresiones se van a seguir dando, así como algunas de las expresiones más terribles, ¿no? Que no han desaparecido en este sexenio, con las que llevamos cargando décadas, que son los linchamientos, ¿no? Que se dan lo mismo en zonas rurales alejadas que en zonas urbanas. Pero creo que debe ser un llamado a la atención para todos los suspirantes, para todas las personas que suspiran por la presidencia de la República y que andan de un lado a otro hablando de los problemas del país, pues que deberían voltear también a mirar estos asuntos y a explicarnos, por lo menos a manera de consuelo, como lo hizo hoy Marcelo Ebrard, que los resultados de seguridad en la Ciudad de México de 2018 a 2023 se deben a la estrategia que él y Andrés Manuel López Obrador llevaron a cabo de 2002 a 2012. Pero qué persistencia en el tiempo tienen esas políticas exitosas del ex canciller, caray. Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué mueve las individuales de un personaje como este hombre que se ha hecho, ha tenido una fama nefasta inmediata, de apellido Medina, maestro de artes marciales, agrediendo así, y no solo en esta ocasión? ¿Qué está pasando en la psicología social
que hace que estemos dispuestos a cada vez más violencia en los de carro a carro, en las calles, agresiones constantes. Y por otro lado, también esos actos de rebeldía, insurrección o enojo social, como en casos como el de este poblado de Hidalgo, donde arremetieron contra la propia casa del presidente municipal. Juan. Hablábamos hace unos minutitos, Julio, sobre los privilegios, ¿no? Y cómo quien los tiene, muchos de ellos los consideran derechos. Y aquí estamos viendo parte de los síntomas de esta situación. Mira, lo de San Luis Potosí es un clarísimo ejemplo. Tenía este hombre claramente sociopatía, ahí se le... y es un cuate acomplejado a más poder. La percepción de que... Salud con la piña colada, por cierto. Perdón. Así va a llegar bien iluminado para la presentación del libro, Espero que traiga ron, por lo menos. Bueno, ya hablando de este tema, señor, mira, un hombre claramente con rasgos sociópatas, acomplejado a más no poder. Estoy tan fresa, Juan, que pedí una piña colada sin alcohol. ¿Dónde va a quedar mi prestigio, caray? No, claro, que no se sepa. No, te voy a acusar ahí en el Covadonga, Bueno, en fin, está la percepción de que este cuate tenía el derecho de no formarse, de ahí surge. Imagínate, no llega, no se forma, y cuando la sociedad le hace ver en la acción de este muchacho, pues su frustración y negación es tal que arremete contra él de esa manera, como lo vimos también hacerlo en otro video contra otra persona. Pudo haber matado a este muchacho, el tipo la hazaña, como animal hambriento ante su presa, se ve clarísimo en el video. Y es resultado en parte de una sociedad que ha impuesto a través de la cultura del gasto una serie de parámetros que frustran tanto a quienes los tienen como a quienes carecen de ellos, porque hablan de la trascendencia cuando realmente ésta se encuentra en otro lado. Por otro, tenemos a la impunidad, causante también de estos hechos, porque enfermos mentales como este tipo siempre va a haber en todos lados, pero códigos de conducta como lo son las leyes que se cumplen inhiben este tipo de conductas. Entonces, al estrategia saber si impune, porque ya vimos que así se la vive madreando gente, pues más construye la falsa percepción de que tiene derecho a andar madreando a quien le haga ver que está mal. Si se bien estaba indignado el tipo, se madreó al niño porque el niño le hizo ver que estaba fuera de la norma y él es especial. La norma no va para él porque cree que se lo ha ganado. Entonces, la impunidad es lo que ha fomentado este tipo de conductas. Lo de la persona mayor en Hidalgo trae además el agravante de que fueron servidores públicos quienes lo golpearon, causando su muerte a don Estanislao. Estanislao Hernández se llamaba este hombre. La respuesta popular que tú mencionabas, Julio, va directamente proporcional al agravio y bajo los mismos parámetros, porque si la autoridad no pudo haber defendido a esta persona mayor y es la misma autoridad la que lo mató, pues entonces, ¿dónde está la autoridad? Ya para mí no es autoridad. Entonces, pues si ataca a la sociedad con impunidad, yo como sociedad voy y quemo la casa del alcalde de este poblado que se llama Zacualtipán. Ambos casos tendrán que llevarse jurídicamente hasta que los responsables paguen y resalzan el daño, porque de no hacerse, entonces se sigue agravando esta misma situación y se sigue descomponiendo el tejido social y se sigue normalizando la ley de la selva, causando hechos como estos que nos tienen aquí indignados y hablando de ello. Pero ojo, ya para acabar, o sea, pasarse el alto, te pasas el alto y alguien te reclama y te indignas y te enojas por ello, que es clásico, se pasan el alto, les tocas el claxon y te mentan la madre. Es exactamente lo mismo que el cuate que se madreó al niño y que los policías que mataron a un anciano. Lo mismo. Juan, Marta Olivia, ¿qué opinas de este clima de impunidad, de agresividad, de violación permanente de las leyes básicas, lo cual lleva a la violación permanente también de las leyes más extremas, es decir, la comisión de delitos cada vez más graves en nuestra sociedad? ¿Crees, Marta Olivia? El otro día platicaba con una funcionaria de muy alto nivel en cosas de seguridad y me platicaba pues de cosas terribles que se van viviendo cotidianamente y decía en privado, decía, es que pareciera que la sociedad está de verdad enferma. ¿Crees que hay
esos signos de sociedad enferma, Marta Olivia? Sí, a mí me parece que vivimos de pronto una normalización de la violencia. Cada vez vemos más hechos y ya se nos van haciendo normales. Recuerdo rápidamente un compañero que vino a hacer un proceso de síntesis y monitoreo hace algunos años. Él era de Chile y la primera semana, las primeras 2 semanas, decía que él no podía dormir porque tenía que monitorear todas las cuestiones de seguridad y decía, es que aquí se ven los descabezados, se ven los muertos, se ven las fosas, se ven los golpeados, los linchados, y a la gente se le hace normal ver esto. Y con esto quiero decir que hasta qué punto como sociedad hemos normalizado esta violencia. Esa es en primer lugar. Lo otro, lo vemos en redes sociales. Me parece que siempre ha habido episodios violentos así. Tampoco quiero normalizarlos, pero siempre ha habido, ahora las redes sociales y el que se hagan viral, pues se hace el tema del día o la indignación del día en ese sentido. Y aquí la reflexión sería, ¿qué hacemos después de eso? ¿Qué hacemos después de ver cómo golpearon a una persona, a un joven, a alguien que estaba ahí? Y eso me remite a los datos de la impunidad en México. De cada 100 homicidios que se perpetraron en México, recordaba yo, del 2016 al 2021, quedaron en la total impunidad 93. Es decir, que no hay castigo, solamente se castiga el 7%. Y si estas cifras siguen ahí, siguen cada vez menos, el delito que no se castiga se repite. Y entonces ahí yo creo que este es un llamado a todos como sociedad, pero sobre todo a las autoridades, es qué estás haciendo para que esta impunidad y para que estos hechos no queden ahí como si nada, como un video viral más, sino qué estamos haciendo, nos sorprendemos, nos enojamos, lo subimos, lo compartimos y demás, ¿y qué más? O sea, ¿qué pasa después de verlo en las redes sociales? Y yo creo que ahí las autoridades tienen que ver qué es lo que está pasando con esta impunidad. Vemos, por ejemplo, que los principales estados en esto de la impunidad, pues veía el último reporte de impunidad cero que fue en el 2021, pues están Oaxaca, Tlaxcala, Chihuahua, Colima, y habría que evaluar si en esos mismos estados, qué tal también va la impunidad con el crimen organizado, porque sabemos que si hay un delito y no se castiga, se repite de manera continua. Gracias, Marta Olivia. Y vamos, déjame ver, sí, es que andamos aquí con problemas de internet, medio complicado. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan ahí. Bien, bien, es que aquí no sé qué está pasando, pero traemos problemas de conexión. Arturo Cano, todo esto que estamos hablando, todos estos problemas, impunidad, violencia, todo lo que hay, ¿crees que a la luz de la manera como se va construyendo el poder político del sexenio venidero, sea con el triunfo de Morena y aliados o fuera con el Frente Amplio por México, crees que se están construyendo las bases para cambios reales o por el contrario, los factores, los grupos, los intereses políticos que están confluyendo en las precampañas podrían hacer temer que esos mismos factores construyan un poder político que no implique cambios fundamentales en el futuro, Arturo? Tu micro, Arturo. Tu micro, Arturo. Creo que el hartazgo social y que la acumulación de agravios nos puede llevar a repetir como en un ciclo, como en estas oleadas que se dan en los movimientos sociales, pues una nueva oleada de protestas como la que se vivió en el sexenio de Calderón y que puede llegar a subir el nivel de exigencia de la sociedad. Ahí es donde veo la posibilidad de que las fuerzas políticas, los dos bloques que están configurando, realmente den una respuesta a un tema al que ninguna fuerza política ha podido dar una respuesta completa o una solución. Venimos arrastrando esta situación o el agravamiento de esta situación desde el sexenio de Felipe Calderón,
quien creyó que la mano dura o pegarle al avispero era la solución a los asuntos de violencia del país, y eso no hizo más que profundizar muchos de los problemas, la guerra entre grupos criminales, la corrupción en las fuerzas de seguridad, y en ese proceso de descomposición, o a la par de ese proceso de descomposición, se fue dando, creo yo, una descomposición social. Alguna vez alguien me platicaba en Culiacán, el problema que tenemos en esta ciudad es que antes, si unos muchachos de secundaria o prepa tenían un problema, pues se retaban y nos vemos a la salida, y a la salida se daban unos golpes. El problema ahora es que salen y con armas, ¿no? Ya los asuntos se arreglan a balazos. Esa descomposición social ha ido de la mano, creo yo, de lo que ocurre arriba, ¿no? De que no se ve una salida, por lo menos cercana, a los graves problemas de seguridad del país, a que seguimos teniendo o se sigue profundizando esta gran herida de los desaparecidos, y a que hay muchos focos de violencia en distintos lugares del país que van medio cambiando, se van acomodando, y a veces las fuerzas, cuando las cosas ocurren cuando cosas terribles ocurren en Guanajuato, del lado de los partidarios de la 4T, ya ven, pero no dicen que es un estado panista, y cuando ocurren en un estado gobernado por Morena, pues ya ven la incompetencia de Morena, pero ninguno de los dos bloques se está dando la discusión de pues a dónde vamos a ir, porque seguimos atorados en esta indefinición derivada de la resolución de la Suprema Corte respecto de la Guardia Nacional, porque se renunció al parecer a la construcción y fortalecimiento de policías locales, y con esto no me refiero solamente a la decisión del gobierno federal, sino también ahí donde la oposición tiene el poder, y lo ha tenido durante mucho tiempo. ¿Qué han hecho, por ejemplo, los gobiernos de Jalisco o de Guanajuato por fortalecer sus policías locales, por lograr buenos niveles de confianza? Vamos, en Guanajuato tienen un fiscal que ya lleva ahí 3 sexenios, y esa entidad es la campeona en homicidios del país. Es un problema al que la clase política, digamos que en general, pues no le ha encontrado todavía la salida, y creo que esa salida tiene que ser empujada por la sociedad. Imagino que pronto veremos una nueva oleada, así como la que personificó Javier Sicilia hace varios años. Bien, gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, la muerte de un empresario de una prosperidad muy reciente en Veracruz, la caída de su avión y la especulación acerca de si era el operador financiero de Adán Augusto López Hernández, y si esto implicaría pues que los gastos de la campaña de Adán Augusto pues no serían tan monacales, ni tan sencillos, ni tan elementales como él dice oficialmente, sino que la profusión de espectaculares, de propaganda, pues tendría otro origen. Por otra parte, la ejecución, el asesinato de alguien que era otro empresario apoyando la campaña de Marcelo Ebrard en Guerrero. Y como esto, pues la verdad, ver a lo largo y ancho del país a muchos elementos pues de la política anterior que están sumándose a las precampañas morenistas. Julio Huerta en Puebla, familiar de Miguel Barbosa Huerta, exsecretario general de gobierno, a favor de Claudia Sheinbaum, el grupo Suma con Paola Félix Díaz y con Abel Guerra, el esposo de Clara Luz Flores, apoyando también a Claudia Sheinbaum. En fin, estos factores, violencia y factores discutibles de poder, ¿crees que generan la expectativa de que
los cambios van a ser difíciles, la continuidad del proceso de cambio. Juan Becerra Costa. Pues mira, es parte del proceso de transformación que este tipo de situaciones que venimos heredando de la Revolución Mexicana se resuelvan. O sea, mencionabas estas dos terribles muertes, una por un accidente aéreo, otra por un asesinato en la autopista del Sol, ocurridas con horas de la noche de viernes a sábado, y me parece que el asesinato en la autopista del Sol el domingo. El día domingo hay quienes ven estos hechos como algo ligado, me parece más que aventurado y responsable afirmar este tipo de situaciones si no se cuentan con los elementos más allá de lo que uno pueda inferir, pero sin pruebas, pues es mera suposición. Lo que sí, y lo dijo el presidente en la mañanera, el lunes me parece, es que asesinaron a un chofer que pudo haber sido testigo de este doble asesinato en la autopista del Sol de alguien cercano a Marcelo Ebrard, de él y de su hijo. El accidente de avioneta de este personaje empresario cercano a Dan Augusto, tendrán que ser las autoridades quienes determinen cuáles fueron las causas de que esta avioneta Cessna, es un avión muy chiquito y que además es dentro de los aparatos aéreos, pues los que más expuestos están a accidentes, estas avionetas, este tipo de avionetas, pues que determinen qué es lo que sucedió. Y con respecto a las asociaciones políticas, pues es parte de las cargadas que se han construido ya desde hace mucho tiempo y nadie en la política mexicana está exenta a ellos. Y son cosas que se van a tener que ir depurando, querido Julio, pero sí, o sea, sí hay un ambiente que puede llegar a generar ciertas suspicacias y nosotros como sociedad pues, debemos de tener muchísimo cuidado de pues, no crear más efervescencia de la que ya existe. Y los mismos actores políticos no ponen de su parte, ¿no? Y si vemos que entre mismos grupos de políticos que forman parte de una causa o de un proyecto que se supone que debe ser prioritario a cualquier otro asunto, incluyendo aspiraciones personales, se atacan entre sí, pues es una tarea complicada. No sé, oigan, ¿vieron, por cierto, el video que acaba de subir Marcelo Ebrard el día de hoy? Pues diciendo que está muy contento porque Claudia Sheinbaum está hablando de temas que le interesan a la de seguridad, y que qué bueno, porque ahí da como a entender que el trabajo de seguridad en la Ciudad de México que ha rendido resultados, pues es de él y de Andrés Manuel López Obrador, y nada más como intentamos calificar a Claudia Sheinbaum. No nos vamos a poner a hablar en estos momentos a detalle de la estrategia de Claudia Sheinbaum, que sí es distinta en seguridad en la Ciudad de México y encabezaba una reunión todos los días con un gabinete de seguridad, se atendieron las causas que la causaban y los resultados ahí están. Pero no sé cómo lo vean ustedes, Julio, Marta, Olivia, Arturo. Ese video me parece que sale sobrando entre compañeros, pero además, pues parece que está diciendo, o sea, es como dime que vas perdiendo sin decirme que vas perdiendo. Como, ¿para qué subir ese video si no es para intentar construir un debate desde una posición que está abajo de la de tu contrincante? ¿Cómo lo ven? ¿Hola? Hola, aquí seguimos. A ver, Marta Olivia, ¿tú qué opinas? Se nos perdió Julio nuevamente. Seguimos aquí nosotros, ¿verdad? Bueno. Fíjense que yo desde hace como 3 días, más o menos, 2-3 días, vi en Twitter alguien que hablaba sobre los buenos datos de seguridad de Claudia Sheinbaum y comentaba cómo era posible que en su oficina de campaña no retomaran estos datos. Y entonces el mensaje, el tweet, no le llegó directamente a la oficina de campaña de Claudia, pero sí a la de Marcelo, para retomar estos datos, y me parece que esa es un poco la respuesta de lo que está pasando. Y también, obvio, no me parece, yo no los leí a profundidad, lo reconozco, pero sí hizo un hilo, este personaje,
es un hilo de todos los beneficios de seguridad en la Ciudad de México. Entonces, Era de Pérez Ricard, ¿no? De ese analista que forma parte de la Comisión de la Verdad. no, creo que no era Pérez Ricard, era otro. Sí, que planteaba que no saben cacarear el huevo, pues, en el equipo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, que no saben presumir sus logros en materia de seguridad. Exactamente, pero parece como que fue la tendencia en varios tuiteros de comentar eso y de hacer hilos. Entonces yo lo vi, y dije, seguramente la campaña de Claudia Sheinbaum va a retomar, no la retomó ella, pero sí la retomó ahora Marcelo para decir y era lo que decías un poco al principio, Arturo, que después de hacer esto Marcelo, pues era asombroso cómo desde que estuvo de jefe de gobierno todavía se mantenían. Obviamente lo estabas diciendo con ironía. Bien, gracias Marta Olivia, gracias compañeros por estas salvadotas camaradas que aquí seguimos con problemas técnicos de internet, pero bueno, tomamos lo de Marta Olivia como postrecito y estamos ya en la parte final del programa. Arturo Cano, postrecito, por favor. No, pues hay que seguir con mucho interés esta polémica de los libros de texto. Yo creo que va a dar mucho material porque va a hacer que muchos se quiten las máscaras. Ya tenemos a Marco Cortés proponiendo que se arranquen hojas de los libros o que o libros a la hoguera. Y por otro lado tenemos al funcionario de la Secretaría de Educación Pública diciendo que está dispuesto a darle la vida por los libros, ¿no? Sí. Pues creo que está algo desubicado, por eso decía yo que tiene el sueño de ser una suerte de Juan Escutia envuelto en una bandera rojita para o una dirección de la SEP como la última trinchera de la lucha contra el gran capital. Pero en el fondo lo que es importante, que es dónde están esos errores o no, y qué valor tienen, qué tienen de bueno esta propuesta de libros de texto, evaluar verdaderamente la participación que tuvieron maestros y maestras de base en su elaboración. Por desgracia, todos estos temas están pasando a segundo plano. Así es, gracias Arturo. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor, Juan Becerra Costa. Muy rápido para no comprometerte querido Julio. No, nada más rápido. Oye, una aclaración aquí. No sé si ya vieron que hubo un operativo en Huitzilac, en Morelos, por parte de la Guardia Nacional, me parece, y también alguna otra corporación de seguridad para desmantelar aserraderos clandestinos. Pobladores de la zona quemaron unos vehículos, cerraron la carretera federal México-Cuernavaca, y ahorita estoy viendo que se la están haciendo de a tos a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y nada más decirles que esto es en Morelos, que no es en la Ciudad de México. Señores, no se confundan, hay límites territoriales, esto ya es cancha de Cuauhtémoc Blanco. Pues sí, así es, así es. Bien, pues muchas gracias Marta Olivia. Gracias por esta ocasión, gracias a los tres por ayudar con su gran conocimiento, habilidad y experiencia periodística a salvar los errores de este conductor, errores técnicos, además de los habituales, que me impidieron darle la continuidad de vida al programa, pero ya estamos puestos aquí. Así es que Marta Olivia, gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Julio, siempre al pendiente. Gracias, Arturo, un gusto. Juan, muy buenas tardes. Gracias. Arturo Cano, que no se llaman piñas coladas y luego digas que sin alcohol, que en dado caso se llaman piñadas. Y ya dijo también Arturo Lechuga Lozano, dijo algo así, que es como pedir una michelada con ositos de gomita, algo así. Es que así venían en la carta del lugar, se los puedo mandar, se llama The Milk. The Milk. Que busquen la carta para que vean que sí existen en el menú de este lugar. Y aprovechando el viaje, pues muchas gracias, Julio, Marta, Juan, amigas y amigos de Zacatecas, los que anden por aquí, y si tienen chance, a las 5 de la tarde en el Museo Feligueres. Nos veremos para presentar el libro Claudia Sheinbaum, Presidenta. ¿Quién te va a acompañar en la presentación, Arturo?
académicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. No conozco a un par de ellas. Un viejo amigo que es uno de los grandes expertos en migración, Miguel Moctezuma Longoria, va a ser uno de los presentadores, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, abrazo muy, muy fuerte a todos, Arturo, pues disfruta mucho Zacatecas, si te da tiempo, pues un quesito de una cita lo había de agradecer, que son muy sabrosos. Julio, abrazo, Sí. Marta Olivia, abrazo, a todos los que nos escuchan, abrazo muy fuerte. Gracias a los tres, hasta pronto.